Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. Les traigo hoy día un tema que está muy en la agenda, muy en la palestra, muy presente en nuestras vidas. Tiene que ver con la frustración, la incertidumbre, el cambio y cómo podemos tolerar estas cosas pensando en un ambiente organizacional, en las empresas, en sus colaboradores. Voy a partir contándoles un poquito de quién soy. Soy Roberto Eskenazi. Tengo una empresa consultora hace casi 10 años que se llama Hard Fun, donde hacemos intervenciones, talleres y procesos, siempre incorporando metodologías de juego, metodologías ágiles, lúdicas, experienciales, porque básicamente el juego tiene una cantidad de beneficios gigante, desde la generación de endorfinas en el cuerpo cuando tú juegas, hasta obviamente la apertura, la creatividad, la imaginación de escenarios futuros y una serie de otras cosas. Soy periodista originalmente y de una u otra forma estuve obligado a tener que enmendar un poquito el camino y hacer un MBA, y hace unos años decidí certificarme como coach, y eso marcó mucho mi vida porque a partir de eso y de descubrir una metodología hermosa en ese momento que es Lego Serious Play, armé Hard Fun, que me ha traído muchísimas satisfacciones y muchos aprendizajes. Tenemos más de 1.400 talleres en el cuerpo. Hemos tenido la suerte de trabajar con más de 13.000 personas en 7 países distintos. Y en los últimos años me he enfocado con mucho énfasis y con mucho interés en el desarrollo de las habilidades blandas y de la gamificación. El tema que les traigo hoy día lo vamos a enmarcar, lo vamos a encuadrar en lo que se llama, por algunos expertos, el contexto VUCA, que viene de la sigla VUCA en inglés, ¿sí? La sigla significa lo que ustedes ven en pantalla. Estamos viviendo en un mundo, en un contexto que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos. Te invito a tener a mano un lápiz, un papel, para que puedas ir tomando nota de algunas cosas que te puedan interesar. ¿Qué es esto de lo volátil? Vamos a ver si te hace sentido. La velocidad de cambio. El mundo está cambiando a una velocidad que nunca antes se había visto. Solo piensa en cómo era tu teléfono hace solamente 10 o 15 años atrás. Cómo era físicamente, qué tipo de prestaciones tenías o qué posibilidades tenías de hacer a través del teléfono. Y mira tu teléfono hoy, y han pasado solo 10 años. Antiguamente, o hace no tantos años, hace 30, 40 años, los cambios o la velocidad de cambio era muchísimo menor. Por lo tanto, las fluctuaciones o los niveles de volatilidad en el mundo eran muchísimo más bajos. Por lo demás, el mundo no estaba tan abierto ni tan globalizado, no teníamos redes sociales ni internet. Entonces, si algo pasaba en China, acá en Chile nos demorábamos 3 semanas o un mes en enterarnos, ¿verdad? Entonces eso hacía que el ritmo del mundo fuese más lento y los niveles de volatilidad entonces fuesen menores. La volatilidad implica que hay tremendas fluctuaciones en la demanda en distintas industrias. Turbulencia, lo estamos viendo ahora con la situación pandémica que estamos viviendo. Incluso se ha cambiado el concepto de una crisis. Mira, antes la crisis era cualquier cosa que alteraba una línea de situaciones normales, ¿sí? Entonces tú tienes una línea y algo que alteraba esa línea se llamaba la crisis o una crisis, ¿verdad? Hoy día vivimos en un estado de crisis permanente porque siempre estamos enfrentando en algún lugar del mundo algún tipo de situación compleja que impacta a todo el resto de los países de una u otra manera. Entonces, mientras más volatilidad haya, más velocidad vamos a tener en el cambio. ¿Por qué? Porque las industrias, las empresas necesitan ir adaptándose a estas fluctuaciones, ¿verdad? Adaptando sus productos, adaptando sus servicios, adaptando sus sistemas, no quedarse atrás en tecnología. Entonces, eso nos va acelerando siempre el ritmo de cambio. Entonces, ¿crees tú que estamos en un mundo que tiene características como las que te estoy contando? ¿Estamos en un mundo volátil? Está para pensarlo. Estamos en un contexto incierto. ¿Quién puede decir que no? ¿Cuánto del futuro podemos predecir? Y acá, llevándolo a un contexto, a un plano organizacional,
Piensa que hasta hace pocos años las empresas hacían su planificación estratégica pensando en 5, 10, hasta 15 años hacia adelante, ¿verdad? Hoy día eso es imposible. Con suerte, una organización hoy puede planificar a un año plazo. Es más, te lo cuento como anécdota. Hay un sistema de gestión hoy día que es el sistema que ocupa Google desde sus inicios, que se llama OKR. El OKR te permite y te exige ir monitoreando cada 3 meses cómo va tu negocio, en qué está, etcétera. Cada 3 meses. Y obviamente ir haciendo los cambios y los ajustes que sean necesarios. Lo incierto también tiene que ver con la dificultad para entender lo que está pasando. Hay tantos factores hoy día, es tan complejo el sistema, el mundo, ¿verdad? Que no es fácil comprender en qué estamos, ¿verdad? Están todas las industrias conectadas, interconectadas, los negocios, los países, ¿verdad? Entonces es como un dominó. Cuando pasa algo acá, nos impacta por allá también. Dificultad para predecir. El mismo ejemplo de la planificación estratégica de las empresas. Está muy difícil poder decir qué va a pasar mañana incluso, ¿no? Y en un mes más, y ni hablar en un año más. ¿Quién pensaba el 5 de marzo de 2020 que el 15 de marzo íbamos a estar encerrados y que iba a durar un año y medio? Algo impensado, ¿verdad? Y eso hace también que la velocidad que hablamos en la diapositiva anterior, la volatilidad, dificulta un poco la recolección de datos. Por lo tanto, las bases estadísticas para comparar estos tiempos en términos de la velocidad es complejo. Vamos a la otra letra de esta sigla, VICA, complejo. Parece que sí, que el mundo está complejo, no sé qué opinan ustedes, pero sí estamos viviendo en un mundo donde hay una cantidad gigantesca de factores para tomar en cuenta. Antes eran 2 o 3, ¿verdad? Lo macroeconómico y 2 o 3 cosas más. Hoy día el nivel de relación, la variedad de factores, la interrelación es gigantesca. Por ejemplo, hasta hace unos 30 o 40 años atrás, una empresa minera, vamos a poner un ejemplo. La empresa minera encontraba un yacimiento, llegaba con sus camiones, ¿verdad? Y empezaba a explotar una mina. Hoy día eso no es así. Hoy día probablemente ustedes sepan que para poder iniciar un proyecto minero hay una serie de trámites que hacer, una serie de permisos que pedir, ¿verdad? Hay estudios de impacto ambiental que estas compañías tienen que hacer y también están de una u otra manera obligados a relacionarse con las comunidades, a tener lo que se llama licencia social, a pedirle permiso a las comunidades para poder operar su mina, ¿verdad? Eso antes era algo impensado y obviamente complejiza mucho el mundo, y eso es solo un ejemplo porque podrían haber muchos ejemplos. Entonces, mientras más van aumentando los factores, mayor es el nivel de interconexión entre esos factores, y cada cosa va afectando de manera positiva o negativa en elementos o en ámbitos que a veces ni siquiera sospechamos. Está difícil analizar el entorno, tanta red social, tanta información. Antes el problema era la dificultad para acceder a la información. Como anécdota, cuando yo estudiaba periodismo, no había internet, y cuando teníamos que hacer algún trabajo, un reportaje, teníamos que ir a la Biblioteca Nacional y pasar muchas horas tratando de encontrar un dato. Te traían unos diarios llenos de tierra del subterráneo de la biblioteca, ¿verdad? Y esa era la dificultad. Hoy día la dificultad tiene que ver con todo lo contrario. Es cómo discrimino, cómo aprendo a identificar las fuentes, qué dato sí es valioso, qué dato no. El exceso de información evidentemente ha complejizado el entorno y el mundo. Entonces, con todo ese escenario, para las organizaciones está siendo muy difícil llegar a conclusiones que sean racionales. Piensa tú y anota ahí en tu cuaderno qué elementos de complejidad crees que hay en el mundo, al menos en tu entorno o en el contexto en el que tú te mueves. Hablemos de la ambigüedad, que es la última letra de esta sigla VICA. La falta de claridad para interpretar, ¿verdad? Hoy día no sabemos. Antes, para poner un ejemplo cotidiano, ¿no? La política. Antes era la derecha
o la izquierda, ¿verdad? Hoy día eso ya no existe, es todo un sistema muchísimo más complejo. Hay algunos sectores que son un poquito de derecha, un poquito de izquierda, que recogen algo de aquí y de allá, y evidentemente eso hace que el escenario sea mucho más ambiguo. Y la ambigüedad nos trae, como dice ahí, información incompleta, contradictoria o inexacta, que dificulta mucho la elaboración de conclusiones y la toma de decisiones. Con falta de claridad hay ideas que son más vagas, más líquidas, más inocuas. Entonces, aquí te tengo algunas preguntas para poder reflexionar. ¿Estás de acuerdo con este contexto VICA que te estoy presentando? ¿Has sentido que el mundo está funcionando de una u otra manera así? ¿Crees que este contexto VICA es solo algo transitorio o es algo que llegó para quedarse? ¿Cómo se manejan las empresas en este escenario? ¿Qué pueden hacer las empresas y sus colaboradores para moverse de la mejor manera posible dentro de este contexto? ¿Sí? También ahí puedes anotar en tu cuaderno las ideas que se te vengan a la mente. Probablemente VICA es una condición o un contexto que no solo llegó para quedarse, sino que va a seguir incrementándose en complejidad y en dificultad con el correr de los años y en la medida en que la tecnología y las redes y la globalización siga avanzando. Entonces, también preguntas para la reflexión. ¿Qué te pasa cuando piensas en esto del VICA? ¿Te genera angustia? ¿Te da un poco de ansiedad? Chuta, qué complicado que está el mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿O te pasa que no sabes cómo manejar la frustración en tu empresa? Porque las empresas muchas veces están o toman un camino, una decisión y vamos para allá, y a los 3 meses la verdad es que tienen que enmendar ese rumbo. ¿Te cuesta moverte en la incertidumbre? ¿La incertidumbre es algo malo o es algo bueno? ¿Tiene oportunidades, presenta oportunidades o solamente para ti representa un problema? ¿Estás cansado del cambio brusco y permanente? ¿Te gustaría tener un rato de paz y no tener que estar siempre adaptándote a la velocidad que tienen los cambios hoy día en el mundo? ¿Te asusta, por ejemplo, quedarte sin trabajo por no ser lo suficientemente flexible? La flexibilidad hoy día, considerando todo lo que les estoy contando, parece ser un tremendo activo para las empresas. Las empresas, las organizaciones hoy día necesitan de personas que sean flexibles y que se puedan adaptar a este contexto VICA, que como les contaba, parece que llegó para quedarse. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las organizaciones y hacia dónde vamos con esta conversación? En este contexto VICA, las competencias relacionales o habilidades blandas han sido definidas como clave para el mundo laboral. Habilidades blandas, hay discusiones semánticas que son muy interesantes, dicen que son las nuevas habilidades duras, hay algunas personas o expertos que no les gusta el concepto, pero me parece que es una forma clara de transmitir lo que les quiero transmitir. A diferencia de lo que ocurría hace 40, 50 años atrás, en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, donde se buscaba o la productividad, la capacidad de producir, ¿verdad?, en una línea de producción, o el conocimiento técnico, hoy día el conocimiento está disponible y hoy día el valor del conocimiento tiende a cero, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está tomando hoy día relevancia? Las habilidades blandas, las competencias relacionales, la capacidad de escucha, la habilidad para negociar, la flexibilidad, la adaptación al cambio, la comunicación y tantas otras más que hoy día se han convertido en los elementos que el mercado laboral está pidiendo, que está exigiendo a sus colaboradores. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Y acá también te invito a reflexionar, a pensar, ¿qué pasaría si no nos hacemos cargo de este problema? ¿Sí? Decimos, no, esto es una situación transitoria y este contexto VICA va a pasar, yo voy a ignorar estas habilidades blandas, estas capacidades de relacionarme y voy a seguir con lo mío, ¿sí? ¿Cómo has visto que este tema, esta situación, le afecta a tu entorno? Por ahí a lo mejor
has tenido tú o algún cercano, alguna dificultad en la empresa donde trabajas, en la organización. ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque te voy a mostrar a continuación. Organizaciones mundiales muy importantes ya han definido que de aquí a unos años más el tipo de competencia que se requiere va en la línea de lo que les estoy contando. Y si nos hacemos cargo de este tema, ¿qué puede mejorar o qué puede cambiar? ¿Sí? Evidentemente muchas cosas hay algunos países o algunas empresas que ya están entendiendo este tema y lo están tomando, lo están recogiendo. Y les voy a contar ahora de qué se trata, por dónde va esto. Una especie de cita de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Clave, las habilidades blandas, competencias relacionales para el mercado laboral del futuro, y lo pongo entre comillas porque cuando hablamos de futuro hablamos del año 2022, 2023, no del 2050. El futuro ya llegó. Ahí otro ejemplo, el World Economic Forum, una organización tremendamente importante, el año 2020, el año pasado, declara que en 5 años más un 50% de la fuerza laboral en el mundo va a tener que redefinir sus competencias. ¿Sí? Eso es muchísimo. Y competencias, redefinirlas ¿hacia dónde? Hacia lo que aparece ahí, hacia el pensamiento crítico, hacia la resolución de problemas, a la escucha activa. Esos son los primeros 3 que define el World Economic Forum, de una lista que es mucho más larga y que va en la línea de estas competencias relacionales. Quiero entrar entonces ahora en el meollo de esta conversación, ¿sí? Que tiene que ver con la safe zone organizacional, una zona de seguridad organizacional que es lo que hemos definido como clave desde el punto de vista de lo que las empresas tienen que hacer para enfrentar este contexto VICA. ¿Qué es esto de la safe zone? Un espacio que las organizaciones impulsan, que las organizaciones propician, ¿sí? ¿Para qué? Para maximizar los niveles de tolerancia en relación a la incertidumbre, la frustración y el cambio, ¿verdad? Se ha comprobado que la forma que las organizaciones tienen, como les voy a contar a continuación, es trabajar en todos los elementos que apuntan y permiten crear o establecer esta zona de seguridad para que las personas puedan moverse de manera más cómoda dentro de las organizaciones y evidentemente poder seguir teniendo negocios, productos o servicios que sean sustentables en el tiempo. Entonces, ¿qué debiese hacer una empresa para acercarse o para ir creando esta zona segura dentro de su entorno, de su organización? Acá hay una serie de elementos o de ámbitos que es lo que nosotros proponemos como camino hacia la creación de esta zona de seguridad. Les voy a ir contando de a uno qué significa y por qué son importantes estos elementos. En tu cuaderno, y puedes hacer ahí una apuesta, ¿qué crees tú que significa esta zona de seguridad? ¿Por qué te parece que puede ser o no ser importante? Te invito a aventurarte con alguna definición. Vamos a ver algunos elementos como el propósito. Se los voy a contar todo esto en detalle para ir viendo y poniendo los puntos en cada uno de estos conceptos que son los que nos van a permitir avanzar hacia la creación de una zona segura. La empatía, la vulnerabilidad, los liderazgos, la contención emocional, la diversidad, el accountability, la creatividad, innovación, los errores, el clima laboral y el trabajo en equipo. Son muchas, no te preocupes, vamos a ir entrando en el detalle de cada una. Sí me gustaría resaltar algo. Fíjate que todas las cosas que estamos definiendo como clave para formar esta zona de seguridad, todas tienen que ver casi de manera exclusiva con las habilidades blandas o con las competencias relacionales. Acá no hay elementos que tengan relación con los modelos de negocio, con la producción, con el mejor o peor manejo de un software. Todos son elementos que tienen que ver con este nuevo espacio, con esta nueva realidad que las organizaciones están viviendo. Vamos a ver. El propósito.
¿Qué será esto del propósito? Hasta hace algunos años las organizaciones definían o gastaban grandes fortunas en definir la misión, la visión, los valores, ¿sí? Contrataban a grandes consultoras y pasaban mucho tiempo definiendo estas cosas. Hoy día las organizaciones que van más avanzadas ya no están hablando mucho de misión, de visión, sino que están instaladas en este concepto del propósito. Y el propósito tiene que ver con el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué y para qué me levanto todas las mañanas a trabajar? Hace unos años, como les decía, era, no sé, para una empresa, nuestra misión es producir bebidas, ¿sí? O nuestra misión es hacer cartuchos de tinta de impresora. Hoy día, el propósito es un propósito que tiene que inspirar, tanto hacia adentro como hacia afuera. Ahí hay algunos ejemplos, ¿sí? Ustedes pueden pensar en otros. 3M, por ejemplo, una empresa innovadora, líder en el mundo. ¿Cuál es el propósito de 3M? Resolver problemas sin solución de forma innovadora. ¡Wow! Dentro de eso caben muchas cosas, ¿verdad? Y eso hace, para 3M, es su forma de motivarse, de motivar, de inspirar a su gente y a sus clientes. HP, Hewlett Packard, hacer contribuciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad, ni más ni menos. El propósito de HP no es vender más impresoras, más computadores, tiene que ver con aportar para el progreso y el bienestar de la humanidad. Merck, laboratorio farmacéutico, proteger y mejorar la vida humana. Es un tremendo propósito, un propósito gigante. ¿Qué están buscando hoy día las empresas? Que las personas que trabajan en las empresas estén alineadas en términos de sus valores y sus creencias con estos propósitos. Entonces, te invito a dos cosas. Primero, si te genera curiosidad, a ver esa charla TED que está ahí en la diapositiva de Simon Sinek, una excelente charla en términos de los propósitos. Y te desafío a lo siguiente. Escribe en tu cuaderno cuál es tu propósito, cuál sería tu propósito, qué cosas te mueven en el mundo para ver dónde debieras estar o dónde te gustaría estar, en qué empresa, en qué organización. Vamos con la siguiente. La empatía. Se habla mucho en nuestros días de empatía, ¿verdad? Y la posibilidad de transformar este concepto en una cosa simplista es grande. Hablamos de manera coloquial cuando nos referimos a la empatía en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, ¿sí? Y suena fácil, pero la verdad es que es tremendamente difícil porque esa capacidad, esa posibilidad de ponerse en los zapatos de otro es bastante compleja. Necesito tener las experiencias para poder sentir lo que siente el otro, pero sin embargo, sin la necesidad de sentir lo que el otro siente, puedo conectarme con lo que le está pasando. ¿Qué es lo necesario en una organización en relación a la empatía? La empatía mejora los lazos de confianza y colaboración. Yo puedo entender, cuando yo entiendo mejor lo que le pasa a mi compañero de trabajo o cómo vive o la situación por la que está atravesando, evidentemente voy a ser o voy a intentar ser más empático con él. Armonía organizacional, objetividad, dejar un poquito de lado, ojalá mucho de lado, los prejuicios. Detrás de cada persona hay una historia que nosotros no conocemos. Entonces, si hay un compañero que llega un día enojado, ¿verdad? O triste o cansado, no prejuzguemos, ¿sí? Tratemos de empatizar y de conectarnos con lo que a él le pasa, porque somos todos personas y seres humanos. Relaciones laborales más fuertes y duraderas y la valoración del otro. Eso es lo que las empresas hoy día están buscando. Cuando una empresa logra niveles de empatía, va avanzando hacia esta zona, hacia la creación de esta zona de seguridad. ¿Y tú? ¿Te consideras empático? Piensa en algún ejemplo donde puedas ver en ti el ejercicio de la empatía. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste empatizando con alguien? Anótalo ahí en tu cuaderno, después te puede servir. Vamos a ver otro elemento que
que apunta o que contribuye a la creación de esta zona de seguridad. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es parte del ser humano. Todos los seres humanos por defecto somos vulnerables en algún ámbito, en alguna cosa, en algún sentido. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad? Nos da vergüenza mostrarla, sobre todo en culturas como la nuestra, en culturas latinoamericanas, donde mostrarme vulnerable me hace sentir como expuesto y tengo miedo, ¿sí? Porque me pueden echar, porque me pueden molestar, porque me pueden valorar menos, ¿verdad? Sin embargo, en el momento en que las personas de manera individual y dentro de una organización empiezan a reconocerse en la vulnerabilidad, humanizamos los ambientes y el hecho de poder mostrarme como yo soy, de ser más genuino, evidentemente va fortaleciendo a las organizaciones, a los equipos de trabajo, una cosa más transparente. De verdad, soy vulnerable. ¿Y qué? Todos lo somos. Y el espacio para equivocarse, que lo vamos a ver un ratito más. Qué importante que es hoy día en una organización. Sí, se los voy a contar ahora. Culturas o países más desarrollados valoran mucho el error. Hay muchísimos ejemplos y casos de empresas norteamericanas, por ejemplo, alemanas, que cuando buscan talento, cuando buscan contratar personas, buscan personas que, por ejemplo, hayan emprendido 5 veces y las 5 veces se hayan equivocado de manera brutal. Y eso lo valoran, porque la persona que ha fallado, entre comillas, 5 veces y se ha vuelto a parar, ¿verdad? Aparentemente, o podemos intuir, que tiene una cantidad de competencias que son de las que estamos hablando, ¿verdad? Es una persona resiliente, es una persona que logra volver a pararse, que se equivoca y no se autocastiga y vuelve y lo intenta de nuevo. Entonces eso hoy día para una organización es tremendamente importante. No condenar los errores, no ponerle una X a la persona que se equivoca. Si te interesa este tema, hay una charla que está ahí en la presentación, que te la recomiendo de todo corazón. Brené Brown, una señora tremendamente potente, experta en este tema de la vulnerabilidad. Y la pregunta acá es, ¿cuánto o qué tan capaz eres y has sido de reconocer tu propia vulnerabilidad? ¿Sí? ¿Qué beneficios o costos te ha traído? ¿Te da susto mostrarte vulnerable? ¿Te da miedo? ¿Te complica? ¿Eres capaz de reírte de ti mismo desde estas vulnerabilidades? Tarea también para poder reflexionar. Los liderazgos. Hablamos mucho de las diferencias que se han ido, de cómo ha ido cambiando el rol de las personas que dirigen los equipos en el tiempo. Está lleno de memes y de charlas y de cosas que van diferenciando, que van distinguiendo a un jefe, ¿verdad?, de un líder. El jefe, generalmente de manera caricaturesca, aparece con el látigo, ¿no?, empujando a la gente, obligándola, incluso maltratándola. El líder, al contrario, aparece arremangado, ¿sí? Arremangado, involucrado en el trabajo de su equipo, empujándolos, inspirándolos, motivándolos, ¿verdad? Y acá hay una definición de cómo los líderes pueden abordar cada uno de los aspectos del mundo VICA para acercarse, obviamente, a este espacio de zona segura. La volatilidad con una correcta visión de futuro, como les dije antes, de corto plazo. La incertidumbre, ¿cómo se enfrenta la incertidumbre desde un lugar de liderazgo? Con conocimiento, con formación continua, con actualización. Como hablábamos antes, el mundo va demasiado rápido como para dejarse estar. Hay que estar permanentemente actualizándose, aprendiendo, entendiendo nuevas cosas para poder ir incorporando. Aportar claridad, simplicidad y sencillez en la ejecución. Hoy día eso es clave, sobre todo mientras más compleja sea una empresa, más valor tiene este punto, ¿verdad? Y la ambigüedad,
Hay que ser ágiles, hay que moverse rápido, hay que tener capacidad de reacción ante los imprevistos, porque, como se habrán dado cuenta, los imprevistos están a la orden del día, están presentes y no van a dejar de existir. Contención emocional. Hace algunos años, si hubiésemos hablado de algo emocional en el contexto de una empresa, nos habrían tildado de locos, ¿no? Esto es trabajo, aquí las emociones no tienen espacio. Sin embargo, las empresas han ido entendiendo que es muy difícil o casi imposible separar al ser humano, a la persona, a su colaborador. No tenemos un botón aquí que podamos apretar, ¿verdad? Para dejar fuera de la oficina todo lo que tiene que ver con la oficina cuando me voy a la casa. Y no tenemos otro botón para dejar en la casa todo lo que tiene que ver con la casa y no llevarlo a la oficina. Eso es una mentira que nos contaron para que seamos más productivos. La verdad es que si tuve un problema en la oficina, en la empresa, con un compañero, con mi jefe, con un cliente, llego en un estado emocional dañado a mi casa. Y si en la mañana cuando iba saliendo me peleé con la señora, con el marido, con un hijo, llego a la organización también con un daño emocional. Y es inalienable, es inseparable. No somos personas distintas, somos uno. Y las empresas están afortunadamente empezando a entender que la emoción tiene que tener un lugar dentro de los espacios organizacionales. Entonces, hay muchas habilidades y competencias emocionales que pueden resultar clave para las cosas que ustedes ven ahí, ¿verdad? El manejo del estrés. ¿Cuántos de nosotros trabajamos bajo presión? ¿Sí? El estrés hoy día en el mundo es una de las enfermedades, una patología de las más extendidas. Es otra pandemia. Y la posibilidad de tener esta contención emocional dentro de la organización, una organización que no me va a poner en la lista negra por tener emociones, ¿verdad? Me ayuda a manejar ese estrés. Me ayuda a lo que ustedes ven ahí, a solucionar problemas, a organizar, obviamente a reforzar y estrechar vínculos. ¿Te da vergüenza mostrar tus emociones en el trabajo? ¿Eres de los que dice, oye, la pega es pega, el trabajo es trabajo y aquí no hay espacio ni para estar triste, ni enojado, ni contento, ni ninguna emoción, ni para tener miedo, ni nada, ¿sí? O más bien eres de los que acepta que estas emociones tienen que tener un lugar en nuestro día a día, en nuestro ámbito laboral. No hay ninguna que sea correcta o incorrecta, no hay gente mala ni buena por pensar de una u otra manera. Simplemente te invito a hacerte un escáner, a mirarte, ¿sí? Para ver cómo estás en este ámbito, porque las organizaciones hoy día le están dando un tremendo valor, una gran importancia a la contención emocional y a los espacios de emocionalidad. Suena sencillo y a lo mejor te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿No? Esto parte de un trabajo personal, de trabajarse, de conocerse, de mirarse, de reconocer o desarrollar la capacidad de poder reconocer tu emoción, de convivir con ella. Todas las emociones sirven para algo, no hay emociones ni buenas ni malas. El miedo, por ejemplo, históricamente concebido como una emoción mala. El miedo es una emoción que nos ayuda a cuidarnos, ¿sí? El miedo es una emoción, por ejemplo, si tú estás caminando por la selva y te encuentras con un león y te da miedo, ese miedo te ayuda a generar adrenalina, esa emoción de miedo te ayuda a generar la adrenalina necesaria para correr. La rabia, ¿sí? La rabia es una emoción también que uno podría decir, no es una buena emoción. Es una buena emoción porque te permite cuidarte y la rabia es una manifestación de una injusticia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es un camino largo, pero posible. ¿Cómo puedes tú ir reconociendo, conociéndote a ti mismo para saber en qué emoción estás y cómo aceptarla, convivir con ella y qué técnicas puedes desarrollar para moverte a un lugar distinto cuando te encuentres en una emoción que no te sirve o en ese momento o que no te acomoda, ¿sí? Hay evidentemente muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, desde procesos de coaching, terapias, lecturas, pero el desarrollo de las emociones tiene que partir por ti. La diversidad.
vamos a hablar un poquito de la diversidad y de por qué la diversidad es importante en la creación de esta zona segura. La diversidad también es un concepto relativamente nuevo, al menos en nuestro país o en nuestro continente. Me acuerdo cuando yo iba a la universidad, ¿no? Hace muchos años ya, pero la gente en el metro, en el subte, se veían todos iguales, ¿sí? Todos muy homogéneos, muy homogéneos. No me acuerdo de haber visto tanta diferencia como hoy día. De partida no había gente afroamericana en Chile. Eso era impensado. No como hoy día que la migración nos ha llenado de distintas nacionalidades y personalidades. No había, no sé, gente con tatuajes, con peinado distinto. El aro, cuando empezaron a salir los hombres con aro, fue una cosa casi revolucionaria, ¿no? Y hoy día la diversidad está instalada como un valor gigante dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Lo habrás experimentado. La diversidad, cuando estás con personas de otros lados, de otros países, de otros negocios, te suman miradas, te suman perspectiva, te agregan valor. Entonces, lo que las organizaciones necesitan hoy son equipos de personas diversas, porque la multiplicidad de miradas es algo que produce o que genera creatividad. Y la creatividad, ¿qué es lo que da? Innovación. ¿Y qué es lo que necesita hoy día una empresa para moverse mejor dentro de este contexto VICA? Creatividad, innovación, estar al día, moverse rápido. Los ambientes diversos incrementan la productividad, reduce el miedo y además hoy día mejora la reputación de tu marca. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Valoras la diversidad? ¿Crees que es algo valioso? ¿Has tenido alguna oportunidad de trabajar en equipos diversos, multinacionales, con gente de otros países? ¿Qué valor le has encontrado a esas situaciones, a esas circunstancias? Accountability. ¿Qué es el accountability? La verdad es que la traducción al español es un poco ingrata, un poco difícil de hacerlo de manera literal. Pero podemos pensar que cuando hablamos de accountability, hablamos de hacerse cargo, ¿sí? En el accountability se entiende como el asumir la responsabilidad, asumir que tú tienes que estar a la vanguardia, que tomar el sartén por el mango, ¿sí? O el toro por las astas, como se dice en otros lados. Y hay muchos modelos de accountability. Hay uno que está inspirado en el Mago de Oz, que se llama El Principio de Oz. Hay un libro, hay mucha información, te lo recomiendo si es que te interesa el tema. El Principio de Oz define lo que ustedes están viendo en la pantalla, una línea. Y podemos estar abajo de la línea o arriba de la línea. ¿Qué hay o qué significa estar debajo de la línea? Y lo hemos visto en nuestra cultura también muchas veces, ¿no? Cuando estoy debajo de la línea o cuando una organización está debajo de la línea, reina la confusión. Dime qué hacer, yo no sé qué hacer. Tú me tienes que decir, tu jefe, tu organización, tú me tienes que decir qué hacer. No, esto no es mi trabajo. ¿Lo han escuchado alguna vez? En algún servicio al cliente, por favor, ayúdame a mover una caja. No es mi trabajo. Ignorar, negar, hacerse el que no ha pasado nada, ¿no? Decimos acá como levantar la alfombra y poner la basura debajo de la alfombra. No querer ver. Acusar. Oye, esto fue culpa de Juanito, que no se quiso quedar hasta más tarde, o Juanito que cometió un error, o etcétera, ¿no? Cubrirse las espaldas. No se preocupe, amigo. Yo le ayudo a que esto no se sepa, ¿no? Yo le tapo su error. O también muy típico en nuestra cultura, mando un mail y para cubrirme las espaldas copio a 800 personas, ¿no? en el correo. O bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Todas esas cosas atentan contra esta zona de seguridad y contra la salud de una organización.
lo que Accountability plantea en este modelo, que tiene 4 pasos, es moverse desde ese lugar de confusión, de ignorar, de acusar, hacia un lugar donde yo estoy en condiciones de ver el problema, de hacerme cargo del problema, de resolverlo, ¿sí? Independiente de si está definido en mi contrato como parte de mi cargo o no. El accountability es un concepto relativamente nuevo en nuestro país y en nuestra región. Está recién entrando en las organizaciones, pero hoy día, por ejemplo, con la situación de teletrabajo que estamos viviendo producto de la pandemia, se hace más importante que nunca. Hacerse cargo y poder confiar en que el otro se está haciendo cargo de lo que tiene que hacer. Porque no está el jefe encima. Y la autogestión, la proactividad, la responsabilidad de lo que tú tienes que hacer, hoy día se ha vuelto más clave que nunca. Y por lo demás, todas estas cosas, cuando las personas logran pasar a la parte de arriba de la línea, o una organización logra pasar hacia arriba, es un elemento muy valorado dentro de las empresas. La posibilidad de autogestionarse, de tener más libertad, de ser más proactivo. Son cosas que las personas hoy día valoran muchísimo de una organización. La creatividad. Punto número 8 para acercarse hacia esta zona de seguridad. ¿Cómo impulsar la creatividad? Acá hay una premisa importante, y es que todos los seres humanos somos creativos, sin excepción ni de edad, ni de género, ni de la profesión que estudié. Todos somos creativos, y hoy día, en el contexto VICA, la creatividad toma un valor fundamental. Se puede trabajar, se puede desarrollar y se puede impulsar con cosas como las que ustedes ven ahí. El líder tiene que estar proponiendo, o cualquier persona del equipo, proponiendo retos, proponiendo desafíos, motivando, dar autonomía para ser creativo. Hay algo interesante. Hoy día todas las empresas necesitan creatividad, independientemente de la naturaleza que tengan esas empresas. Y le pedimos a la gente que sea creativa estando sentada en un escritorio de 2x2, 8 horas al día, ¿sí? Hay estudios que dicen que las buenas ideas se generan, solo un 3% de las buenas ideas se generan con la persona sentada en el escritorio. El 97% restante se genera caminando por el parque, en la ducha, conversando con amigos, tomándose una copa de vino, haciendo deporte. Mira el caso de Google. Hay muchos videos muy interesantes que muestran cómo es Google por dentro, cómo es la cultura de Google. Y nos ha costado mucho entender esto de cómo es posible que la empresa ponga a disposición de su gente que la contrata para trabajar y les pone juegos, les pone gimnasio, les pone canchas de voleibol, les pone sala de masajes, sauna, 50 restaurantes. ¿Por qué? Porque esos son los espacios donde ocurre la creatividad, donde ocurre esta magia llamada creatividad. No sentado en un escritorio, y eso las empresas también lo han ido entendiendo. Eso te va estancando, te va limitando. Entonces, también te invito a ver qué tanto has podido despertar tú esa creatividad. ¿Qué cosas puedes hacer para conectarte con tu creatividad? Dar un paseo, caminar, subir el cerro, hacer deporte, escuchar música, lo que sea. Atrévete, porque la creatividad está dentro de todos los seres humanos y solamente hace falta despertarla. Y la creatividad da paso o da pie para la innovación. Y por supuesto, como ya se estarán imaginando, en contexto VICA que vivimos, la capacidad y la rapidez para poder innovar es clave, ¿sí? Si no tengo instalado en mi organización una cultura de innovación, probablemente me voy a ir quedando atrás en servicios, en productos, en tecnología, en experiencia de cliente, perdón, en un montón de cosas. Entonces, la innovación hoy día es un elemento clave. También se puede impulsar y pensando nuevamente en el camino hacia la creación de esta zona segura, la innovación se puede y se debe impulsar, ¿sí? También le puedo proponer retos, puedo fomentar la creatividad, ¿verdad? Hoy día no trabajen aquí en la oficina, váyanse a pensar afuera. Estemos con los ojos abiertos al mercado.
qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que está pasando en otros países, en otras industrias. Todas esas cosas son claves para poder impulsar una cultura de innovación. Y quizás lo más clave tiene que ver con erradicar el terror que existe a equivocarse, al fracaso. Me ha tocado trabajar con organizaciones que dicen querer innovar, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú empiezas a indagar con las personas que trabajan ahí, te das cuenta de que no tienen espacio para cometer ningún error y que están aterrados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede innovar sin cometer errores? ¿Sí? Pregúntenle a la gente que ha hecho inventos o grandes descubrimientos si no ha cometido miles de errores en el camino para innovar. Entonces hay que incorporar dentro de la cultura la posibilidad, valorar el error, resignificarlo. Pregúntate a ti mismo también como un ejercicio, ¿qué tan innovador has sido? Y ojo, innovar no es necesariamente inventar la próxima vacuna o el próximo cohete que llega a Marte. No, innovar puede ser cambiar tu camino de siempre, de la casa a la oficina y tomar una ruta distinta. Innovar puede ser dar vuelta a tu escritorio y mirar hacia el otro lado, o innovar en un proceso o en la forma de conversar. Hay miles de formas de ir instalando esta cultura innovadora dentro de las organizaciones. Entonces, como te decía, el ejercicio es ¿qué tan conectado estás tú con esto, con la innovación? ¿Qué tan innovador te sientes? ¿Te acomoda? ¿No te acomoda? Te invito a reflexionarlo. Sobre todo en nuestra cultura latina hay que resignificar y valorar los errores. Las personas que funcionan bajo el miedo, bajo el terror de equivocarse, porque lo pueden despedir, porque lo pueden echar, son personas menos creativas, menos innovadoras, menos productivas y menos capaces de generar vínculos sanos dentro de un equipo. Entonces, el error tiene que ser resignificado y tiene que ser valorado. Necesitamos, como personas, obviamente, y como organización, tener la capacidad de aprender de esos errores. Ok, nos equivocamos. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? La próxima vez no nos vamos a equivocar en lo mismo. Nos vamos a equivocar en otras cosas, pero no es lo mismo. Y en ese proceso vamos evolucionando. El clima laboral. ¿Sí? Se habla mucho de esto y también parece algo aparentemente sencillo de tener, ¿no? Solamente seamos simpáticos. No, es mucho más complejo y mucho más importante. Hoy día hay un concepto que se conoce como salario emocional, donde los colaboradores están valorando mucho más temas que tienen que ver con lo que estamos conversando, que incluso con salarios más altos. Entonces, una persona que trabaja o que encuentra en una organización un clima positivo, creativo, cálido, etc., va a valorar mucho de eso dentro de su organización y se va a camisetear, se va a poner la camiseta, se va a comprometer con lo que está haciendo, con sus objetivos, con su trabajo. Cuando el clima es malo y está presente el maltrato, el ninguneo, el bullying laboral, el acoso laboral o cualquier otra cosa que pueda enturbiar el clima, las organizaciones entran en un círculo vicioso, en una espiral de la que resulta muy difícil salir y que atenta directamente contra los niveles de compromiso, de engagement, de colaboración, de involucramiento de las personas que trabajan en esa empresa. ¿A ti te importa el clima laboral? ¿Es para ti algo relevante o no? ¿Te ha tocado alguna vez trabajar en una compañía donde hayas sentido que el clima no es bueno? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que viste? Y al revés, ¿cómo has tenido alguna experiencia en una empresa donde tú hayas sentido que el clima es muy positivo? ¿Qué ha pasado ahí? Para reflexionar también. Y por último, y no menos importante, pero probablemente de los más importantes, este concepto tan manoseado que es el trabajo en equipo, ¿sí? Todos los conceptos que vimos anteriormente redundan al final del día en este concepto, en el trabajo en equipo, porque al final, dada la complejidad del mundo, como hemos estado conversando, no existe la manera de hacer las cosas solo.
necesitamos del otro para ser mejores personas, para crear mejores organizaciones. Necesitamos la colaboración. El paradigma del trabajo individual, de yo me rasco con mis propias uñas, murió. Y hoy día la colaboración está instalada y va creciendo con mucha fuerza. Y la colaboración tiene distintas formas y distintos matices, pero lo que va generando al final del día es lo que ustedes ven ahí en la pantalla. Equipos que están comprometidos, que aceptan el cambio, que toleran mejor la incertidumbre, el cambio, el fracaso. Todo eso, cuando tengo vínculos de trabajo y me siento contenido dentro de un equipo, me reduce los niveles de estrés, me aumenta el compromiso, me mejora los vínculos. Los beneficios de tener buenos niveles de trabajo en equipo, equipos sanos, son infinitos. No es fácil, por cierto. ¿Cómo se hace? Es un proceso largo, es un trabajo que requiere voluntad, que requiere esfuerzo, que requiere, por cierto, compromiso de parte de la alta dirección de las organizaciones. Y es tan clave que se nota no solo adentro, cuando hay una diferencia entre identidad y imagen, ¿sí? Que es muy interesante. La identidad es lo que las organizaciones son por dentro y la imagen es lo que proyectan hacia afuera. Cuando hay una incoherencia entre lo que yo soy adentro, digamos, adentro mi clima es pésimo, están todos peleados, enojados, trabajan de mal gusto, etc. Pero hacia afuera yo le digo al cliente que somos líderes, que somos fantásticos, que somos innovadores. En algún momento esa incoherencia se empieza a traslucir, se empieza a traspasar hacia el cliente y el cliente se va a ver afectado y obviamente eso va a ir en desmedro de tu negocio. ¿Qué tan trabajador de equipo eres? ¿Cuánto estás dispuesto a colaborar? ¿Te has encontrado con gente egoísta que no comparte conocimiento, información, que no colabora? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Bien, como el juego es parte inherente de nuestra esencia como en la empresa nuestra, los voy a invitar a jugar. Y vamos a jugar con Kahoot, vamos a jugar ingresando en ese link https://kahoot.it/0674738 y de manera muy sencilla ahí vas a seguir las instrucciones y vas a poder ver cuánto aprendiste de este rato que hemos estado conversando. Muchas gracias por su atención, será hasta una próxima vez. Gracias.